Hoy les mostraré cómo hice la primera limpieza de un sistema de paneles solares que recién le instalé a uno de mis clientes hace unos 4 meses. Primero, muy temprano, cargué todo el equipo que necesitaría: mi casco, el líquido limpiador especial para paneles solares, mi bastón telescópico, mi arnés de cuerpo, mi cuerda, mi manguera expandible y las escaleras. Trato que todo mi equipo sea lo más portátil posible para que pueda entrar en mi vehículo. Ahora sí, nos vamos a trabajar. Viajé a casa de mi cliente, que por suerte no está lejos de mi oficina. Y como eran cerca de las 6 de la mañana, todo estaba despejado, no había nada de tráfico, ni tampoco probabilidades de lluvia. Un día perfecto para la limpieza. Llegué a casa de mi cliente justo a tiempo. Siempre llego antes de que salga el sol, para que me dé tiempo de limpiar los paneles solares y evitar que el sol los caliente, ya que si esto ocurre y los mojo con chorros de agua concentrados, existe el riesgo de que pueda haber un shock térmico, debido al cambio de temperatura violento en las células solares dentro del panel, creando microfracturas que causen puntos calientes, dañando el panel con el tiempo o incluso llegarlo a incendiar. Así que me puse manos a la obra porque el tiempo y el sol corren. Como primer paso, apagué el interruptor secundario para desconectar la instalación solar de la red, y así poder realizar la limpieza de la instalación de manera segura. Como segundo paso, armé mi bastón telescópico para poder alcanzar a limpiar todos los paneles solares, ya que estos miden poco más de 2 metros de largo. Como tercer paso, preparé el líquido limpiador. Esta es una solución especial para quitar la suciedad de los paneles solares, sin dañarlos, y además es biodegradable. Si quieres saber cómo usar esta solución, te dejo aquí arriba el enlace del video para que puedas ver por completo las instrucciones y las pruebas que hice. Como cuarto paso, remojé cada uno de los paneles solares del primer grupo, para aflojar la suciedad que esté, en especial si hay excrementos de ave, aunque afortunadamente estos paneles no tenían ninguno. Como el primer grupo es de 2 filas, empecé a limpiar los paneles solares superiores, así que les apliqué la solución Polywater con el atomizador ya mezclado. Rocié sobre toda la superficie de los 2 primeros paneles solares, para de esta manera avanzar un poco más rápido y que el sol no me ganara. Después empecé a tallar toda la superficie de los paneles solares con la microfibra. Como usé el bastón telescópico, me hizo más fácil poder llegar a toda la superficie del panel, ya que estos miden poco más de 2 metros de largo. Después de tallar los paneles solares, enjuagarlos y escurrirlos con el jalador, este es el agua que salió del primer grupo de paneles después de 4 meses de haberse instalado. No es mucho, pero ya empezaba a acumularse polvo y suciedad en la superficie, y pude verlo ya que en el fondo de la cubeta quedó un poco asentado. Ahora me voy con el segundo grupo. Después de remojar los paneles solares, los rocío con Polywater en toda su superficie. Y después de tallarlos con la microfibra, utilizo el escurridor del bastón para secarlos con mucho cuidado. Y para evitar que el agua en la parte baja de los paneles solares se quede estancada y se seque con el sol, degradando el sello que mantiene hermético el panel solar, con mucho cuidado seco esas partes con otra microfibra totalmente seca. Para evitar estancamiento de agua en esas zonas, ya sea por limpieza o por lluvia, también puedes colocar clips escurridores para paneles solares. Si quieres saber cómo se utilizan esos clips, te dejo aquí arriba el enlace del video para que puedas verlo por completo. Como paso siguiente, chequé todos los clamps o abrazaderas que sujetan los paneles solares al riel de aluminio, que estuvieran firmes y no flojas, y afortunadamente todas estaban firmes. Después, chequé las cajas de conexiones y la caja del segundo interruptor. Encontré una pequeña lagartija viva que logré sacarla de la caja, para que no hiciera un falso contacto en las terminales. Y todas las conexiones se encontraban firmes, nada quemado. Después activo el interruptor para encender nuevamente la instalación solar. Y así se ven ya limpios con el líquido Polywater el primer grupo de 8 paneles solares de 565 watts de potencia, conectados a sus 4 microinversores DS3H de AP Systems. Y ahora así se ve el segundo grupo de paneles solares limpios, con el mismo líquido Polywater. Hasta el sol se refleja como espejo. Logré terminar la limpieza justo a tiempo, ya que el sol empezaba a calentar los paneles solares. Por último, abrí la aplicación del sistema de monitoreo de los microinversores, y ya que encendí el interruptor de los paneles solares, empezaron a incrementar la generación de energía nuevamente a lo largo del día, todo sin ningún problema. Así es como mi cliente continuará generando la máxima cantidad de energía y continuará ahorrando en su recibo de luz. Y amantes de las energías renovables, si este video les fue útil, regálenme un like. Déjenme todas sus dudas en la sección de comentarios.
Suscríbanse y activen la campanita para no perderse los próximos videos de Colintech Energías Renovables. Nos vemos en el siguiente video.